El terrible juicio que viene sobre la tierra está representado por la historia de Jonás y su advertencia a la ciudad de Nínive. Aunque nadie relaciona esta historia con el fin, veremos cómo las piezas comienzan a calzar a medida que el conflicto en Medio Oriente aumenta y las tensiones están a punto de gatillar la tan temida Tercera Guerra Mundial, en donde los elementos, siendo quemados, se fundirán en lo que hoy conocemos como guerra nuclear. Esta es la última advertencia de Dios para la humanidad. Comencemos. La historia de Jonás comienza con un mandato claro y directo de Dios. Como profeta, mi vida estaba dedicada a seguir las órdenes divinas, y una de las más importantes llegó cuando Dios me habló directamente: levántate, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella, porque su maldad ha subido ante mí. Nínive era una ciudad conocida por su corrupción, violencia y pecado, y su reputación resonaba en todo el mundo antiguo. Dios había decidido darles una advertencia final antes de ejecutar su juicio sobre ellos. Me eligió para ser el mensajero de esa advertencia, para que les dijera que, si no se arrepentían, su ciudad sería destruida en 40 días. Al recibir este llamado, me enfrenté a una tremenda disyuntiva. Sabía que Dios era justo, pero también sabía que Él es misericordioso. En el fondo, temía que, si Nínive escuchaba mi advertencia y se arrepentía, Dios les perdonaría. Y, sinceramente, no quería que esa ciudad, conocida por su inmoralidad y maldad, fuera salvada. Su maldad era tal que no merecían ser perdonados, o al menos, así lo veía yo. Este conflicto interno me llevó a dudar, y esa duda creció hasta convertirse en un rechazo absoluto a la misión que Dios me encomendó. No quería ser el intermediario para la salvación de Nínive. Mi reacción fue rápida y decidida. No quería enfrentar la posibilidad de que Dios les perdonara si yo cumplía con mi misión, así que decidí tomar el control de la situación. En lugar de dirigirme a Nínive como Dios me había ordenado, huí en dirección opuesta. Mi plan era sencillo: escapar lo más lejos posible de la presencia de Dios. Claro, era consciente de que huir de Dios no era realmente posible, pero en ese momento de temor y desesperación, no pensé racionalmente. Solo quería poner tanta distancia como pudiera entre Dios, su mandato, y yo mismo. En mi mente, el problema no era que yo dudara del poder de Dios, sino todo lo contrario. Sabía que Dios es todopoderoso, y temía lo que podía suceder si Nínive respondía a su advertencia. Sentía una profunda inquietud con la idea de ser responsable de la posible redención de una ciudad que, a mis ojos, no la merecía. Así que decidí huir a Tarsis, un lugar lo suficientemente lejano como para sentir que estaba escapando del llamado divino. Tomé esta decisión con rapidez, y sin mirar atrás, me dirigí al puerto más cercano para encontrar un barco que me llevara lejos de mi responsabilidad. Al llegar al puerto de Jope, encontré un barco que zarpaba hacia Tarsis. Pagué mi pasaje y subí a bordo, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Tarsis estaba en la dirección opuesta a Nínive, lo que me hacía sentir que estaba poniendo una distancia significativa entre Dios y yo. Pensé que si podía alejarme lo suficiente, podría escapar de mi misión. Tarsis, ubicada en lo que hoy se conoce como España, era lo más lejos que podía imaginar dentro del mundo conocido de aquel entonces. Me convencí a mí mismo de que, si lograba llegar allí, Dios no podría seguirme. Durante los primeros momentos del viaje, intenté ignorar la creciente sensación de culpa en mi interior. Estaba huyendo de mi responsabilidad, algo que sabía no estaba bien, pero mi deseo de evitar que Nínive fuera perdonada era más fuerte que mi sentido del deber. Me refugié en la idea de que mi escape era necesario para evitar lo que consideraba una injusticia, la posibilidad de que una ciudad tan malvada pudiera ser redimida. Los marineros del barco, ajenos a mis problemas internos, se concentraban en su trabajo, y yo traté de mantenerme lo más discreto posible, sin atraer atención hacia mí ni a mis motivos. Pero no podía escapar de Dios. Mientras navegábamos en mar abierto, una tormenta comenzó a formarse, mucho más fuerte y violenta de lo que cualquier marinero podría haber anticipado. Las olas golpeaban el barco con furia, y los vientos aullaban con tal intensidad que parecía que el barco se rompería en pedazos. Los marineros, experimentados en la navegación, se dieron cuenta rápidamente de que esta no era una tormenta común. Por más que intentaban mantener el control, la furia del mar solo crecía. Era evidente que estábamos a merced de una fuerza mucho mayor que cualquier fenómeno natural.
Desde lo más profundo de mi ser, supe que esta tormenta era una manifestación del poder de Dios. Era su respuesta a mi huida. Sin embargo, en lugar de confesar inmediatamente mi culpa, me escondí en la parte más baja del barco y me quedé dormido, quizás como una forma de evitar enfrentar mi responsabilidad. Mientras tanto, los marineros luchaban por salvar el barco, lanzando las mercancías al mar para aligerar la carga y orando a sus respectivos dioses en busca de salvación. Yo, sin embargo, permanecía en silencio, evitando confrontar la realidad de que yo era el responsable de todo. Los marineros, viendo que sus esfuerzos no surtían efecto, entraron en una desesperación palpable. Eran hombres experimentados en el mar, y sabían que estaban enfrentando algo más allá de su control. Comenzaron a preguntarse si esta tormenta era un castigo divino, y en su desesperación, echaron suertes para determinar quién en el barco era el culpable. Era una costumbre común en aquel tiempo usar la suerte para tomar decisiones o revelar culpables, creyendo que los dioses guiarían el resultado. Cuando las suertes cayeron sobre mí, todos los ojos se volvieron en mi dirección. El pánico y la tensión en el aire eran evidentes, y yo sabía que no podía ocultar la verdad por más tiempo. Me enfrenté a los marineros y les confesé que era yo quien estaba huyendo de Dios. Les expliqué que el Dios al que servía era el Dios del cielo, el creador de los mares y la tierra, y que esta tormenta era una manifestación de su poder. Mi confesión los dejó atónitos y aterrorizados, pues se dieron cuenta de que estaban enfrentando al Dios verdadero, uno mucho más poderoso que sus propios dioses. En medio de esta revelación, les dije que la única forma de calmar la tormenta sería arrojarme al mar, ya que yo era la causa de su sufrimiento. Aunque dudaron al principio, al final no les quedó más opción. Tras mi confesión, la atmósfera a bordo del barco cambió drásticamente. Los marineros, que antes estaban desesperados y asustados por la tormenta, ahora estaban igualmente aterrorizados por lo que había dicho. Sabían que no podían luchar contra el Dios al que yo servía, y comprendían que mi desobediencia era la causa directa de su peligro. Sin embargo, aún con esa certeza, no querían cargar con la culpa de mi muerte. A pesar de mis palabras, intentaron resistirse a la idea de lanzarme por la borda. Siguieron luchando contra la tormenta, remando con todas sus fuerzas para llevar el barco de regreso a tierra firme. Pero sus esfuerzos fueron en vano. Cuanto más intentaban, más fuerte se volvía la tormenta. Finalmente, entendieron que no tenían más opción. Con gran renuencia, se volvieron hacia mí. Antes de lanzarme al mar, oraron al Dios de los cielos, pidiéndole que no los considerara responsables de mi muerte. Después de esa oración, me agarraron y me arrojaron al mar. En cuanto mi cuerpo tocó el agua, la tormenta se calmó de inmediato. El mar, que hacía solo un instante rugía con una furia incontenible, quedó en total calma. Los marineros, asombrados, temieron aún más al Dios que había calmado el mar tan rápido como lo había desatado. Y yo, mientras me hundía en las profundidades del agua, sabía que no había escapatoria. Dios me había encontrado. Mientras caía al mar, el agua fría me envolvió por completo. No había manera de escapar de mi destino. En ese momento, pensé que sería el fin, que finalmente pagaría por mi desobediencia con mi vida. Pero Dios tenía otros planes para mí. Mientras las aguas me tragaban, y yo comenzaba a perder la noción del tiempo y el espacio, algo increíble ocurrió. Un pez gigantesco, enviado por Dios, apareció de las profundidades y me tragó de un solo bocado. Al ser tragado por el pez, me encontré en un lugar totalmente extraño y oscuro. No sabía qué esperar, todo era confuso y aterrador. Sin embargo, a medida que el pez se sumergía en las profundidades del mar, me di cuenta de que, aunque estaba en una situación crítica, estaba vivo. Estaba en un refugio inusual, un espacio donde el aire era escaso y la luz inexistente, pero que, sin embargo, me proporcionaba una oportunidad para reflexionar. Mientras estaba allí, rodeado por el frío y la oscuridad, comenzó a surgir en mí una profunda reflexión. En medio de la confusión y el caos, encontré un tiempo para pensar. Era un momento para enfrentar la verdad de mi desobediencia. Atrapado en el vientre del pez, tuve que confrontar mis propios miedos y decisiones. Me di cuenta de que había huido no solo de mi responsabilidad como profeta, sino también de mi relación con Dios.
La desesperación y el arrepentimiento comenzaron a apoderarse de mí. Fue en ese lugar oscuro que comprendí cuán lejos había llegado en mi huida, y cómo había intentado ignorar la voz de Dios. Allí, en el vientre del pez, decidí que debía hacer algo. Así que, en la soledad de mi prisión, levanté mi voz a Dios. Comencé a orar, pidiendo perdón por mi desobediencia y rogando por una segunda oportunidad. En medio de la desesperación, supe que necesitaba reconectar con el propósito que me había sido dado. El pez, que parecía ser mi prisión, se convirtió en mi refugio, un lugar donde finalmente pude hablar con Dios sin distracciones. En medio de la oscuridad del vientre del pez, comencé a clamar a Dios. Mi oración fue un torrente de sentimientos, mezclando arrepentimiento y súplica. Oré a Dios desde lo más profundo de mi ser, recordando todo lo que había sucedido. En mi corazón, sabía que mi huida había sido un acto de rebeldía. Ahora me sentía como un hombre que había tocado fondo, y el arrepentimiento me consumía. En mis palabras, expresé mi desesperación y mi deseo de volver a ser parte de los planes que Dios tenía para mí. Señor, desde las profundidades de la angustia, clamo a ti, recordaba en mis oraciones. Había sido un profeta llamado a llevar un mensaje de advertencia, y ahora, mientras me encontraba en este lugar, comprendía la importancia de cumplir con ese llamado. Mi corazón estaba lleno de tristeza por no haber escuchado a Dios desde el principio. En mis oraciones, prometí que, si Dios me liberaba, iría a Nínive y cumpliría con la misión que se me había encomendado. Con cada palabra, sentía que un peso se levantaba de mi pecho. Era como si, al expresar mis sentimientos, comenzara un proceso de sanación. Mi oración era un acto de reconocimiento de mi error y una súplica por misericordia. Aunque me sentía pequeño y perdido, tenía la esperanza de que Dios escucharía mi clamor. Después de todo, conocía su naturaleza misericordiosa y compasiva. Después de 3 días y 3 noches en el vientre del pez, algo extraordinario sucedió. Dios escuchó mi oración y decidió actuar. De repente, el pez comenzó a moverse de manera diferente, como si estuviera cumpliendo una orden divina. Fue entonces cuando el pez se acercó a la orilla y, con un gran impulso, me arrojó a la playa. Al salir de su vientre, caí sobre la arena, respirando el aire fresco por primera vez en días. Estaba vivo, y más importante aún, tenía una segunda oportunidad. Mientras me recuperaba, agradecí a Dios por su misericordia. Había pasado por una experiencia que me había cambiado profundamente, y sabía que no podía permitir que esa oportunidad se desperdiciara. Me encontraba en un estado de vulnerabilidad, pero también en uno de renovación. La experiencia en el vientre del pez había sido un proceso de transformación, y ahora, estaba decidido a cumplir con la misión que Dios me había encomendado. Al salir del mar, me sentí renovado. La brisa marina acariciaba mi piel y me llenaba de energía. En mi corazón, sabía que debía ir a Nínive. Había aprendido a través del dolor y el sufrimiento que la obediencia a Dios es fundamental. La lección fue dura, pero valiosa. Me sentí impulsado a regresar a Nínive y llevar el mensaje de advertencia que se me había encomendado, esta vez con un corazón dispuesto a obedecer. Con el corazón lleno de determinación, comencé mi camino hacia Nínive. La ciudad era enorme, conocida por su maldad y sus pecados, y aún tenía miedo de cómo recibirían mi mensaje. Al llegar, me enfrenté a la enormidad de la tarea que tenía por delante. Nínive era una ciudad de grandes dimensiones, y la idea de proclamar un mensaje de juicio en medio de una multitud de personas que quizás no querían escucharme me aterraba. Sin embargo, sabía que no podía dejar que el miedo me detuviera. Caminé por las calles, viendo el comportamiento de los habitantes, su vida cotidiana, su cultura y sus creencias. Todo esto me ayudó a entender mejor el contexto de mi mensaje. Comencé a predicar, diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. A medida que pronunciaba esas palabras, sentía la presión de su significado. Sabía que mi mensaje era serio y que la salvación de la ciudad dependía de su respuesta. Lo inesperado ocurrió. A medida que me escuchaban, comenzaron a prestar atención. Algo en mi voz, en mi mensaje, resonaba con ellos. Vi cómo la noticia de mi proclamación se esparcía rápidamente. Cada vez más personas se detenían a escuchar,
y comenzaron a hablar entre ellos, compartiendo la gravedad del mensaje. Nunca imaginé que mis palabras tendrían tanto impacto. Mi corazón se llenó de esperanza al ver que la gente estaba dispuesta a escuchar. La reacción de los ninivitas fue sorprendente. No solo escucharon mi mensaje, sino que comenzaron a arrepentirse. La noticia de la advertencia se propagó como un fuego, llegando hasta el rey. La ciudad entera, desde los más humildes hasta los más poderosos, se unió en un acto de humildad y arrepentimiento. La transformación fue asombrosa, la gente se vistió de sacos y se sentó en ceniza, una señal de su profundo lamento por sus acciones. El rey mismo se levantó de su trono y, al escuchar mi mensaje, proclamó un decreto. Ordenó que todos, hombres y mujeres, se sometieran a un ayuno y se vistieran de saco. Se les instó a clamar a Dios con fervor, dejando atrás sus malas obras y su violencia. Este fue un momento de asombro, no solo para mí, sino también para Dios. La grandeza de su misericordia se hacía evidente. La ciudad que parecía condenada estaba dispuesta a buscar la redención. En medio de este arrepentimiento colectivo, sentí una mezcla de emociones. Me sorprendió ver a personas que antes eran conocidas por su maldad, ahora buscaban a Dios sinceramente. Este era el propósito de mi misión, la razón por la que había sido enviado. Me di cuenta de que mi desobediencia había tenido repercusiones, pero también había traído una oportunidad de salvación. La imagen de Nínive en ruinas comenzó a desvanecerse y, en su lugar, emergía la esperanza de un nuevo comienzo. Después de ver el arrepentimiento genuino de los ninivitas, Dios decidió actuar. La historia culmina con una revelación profunda. Cuando Dios vio cómo el pueblo se había arrepentido de sus malas acciones, decidió no destruir la ciudad. En lugar de eso, mostró su misericordia y compasión. Esto fue un testimonio del carácter de Dios, que siempre está dispuesto a perdonar a aquellos que se vuelven hacia Él con un corazón sincero. Este acto de gracia fue más poderoso de lo que podía haber imaginado. Me sentí abrumado, no solo por la magnitud de la decisión divina, sino también por el efecto que había tenido mi mensaje. Dios había utilizado mis palabras imperfectas para provocar un cambio en una ciudad entera. Sin embargo, en el fondo de mi corazón, sentí una batalla interna. A pesar de que la misericordia de Dios era evidente, yo no podía evitar sentirme frustrado. Había deseado ver justicia, y en su lugar, estaba presenciando una redención que no había esperado. Era un dilema complicado. Por un lado, la salvación de Nínive era una victoria espiritual, por otro lado, me cuestionaba si había hecho lo correcto al proclamar un mensaje que llevaría a la redención de un pueblo tan pecador. Aunque sabía que la decisión de Dios era justa, en mi interior, luchaba con el sentimiento de que mi advertencia había sido en vano. La humanidad de mi reacción me hizo reflexionar sobre mi propio entendimiento de la justicia y la misericordia. En medio de mi frustración, Dios decidió darme una lección muy poderosa. A medida que pasaban los días, Dios hizo crecer una planta que me brindó sombra y alivio del sol abrasador. Me sentí agradecido por la planta, y comenzó a cubrir mi ira y frustración. Sin embargo, al día siguiente, Dios envió un gusano para que se comiera la planta, y ésta se marchitó. La repentina pérdida me llenó de una nueva ira y queja hacia Dios. Fue en ese momento que Dios me confrontó. Tienes derecho a estar enojado por la planta que no cultivaste, que creció en una noche y se marchitó en otra, me preguntó. En mi rabia, respondí que sí, que tenía derecho a estar enojado, incluso hasta la muerte. Dios me hizo reflexionar sobre el contraste entre mi preocupación por la planta y la indiferencia que había mostrado hacia las más de 120,000 personas en Nínive que no conocían su maldad. La lección era clara, porque yo podía sentir compasión por una planta que solo había existido brevemente, pero no podía sentir compasión por las almas perdidas de Nínive. La respuesta de Dios me llevó a entender la profundidad de su amor y su deseo de salvar a todos, incluso a aquellos que consideramos indignos. Aprendí que el propósito de Dios va más allá de nuestras limitaciones humanas y que su gracia es abundante para todos. Aun cuando yo deseaba juicio contra los injustos, no entendía que yo también necesitaba de la misericordia de Dios, ya que era un hombre formado del polvo e insignificante, pues yo había sido hecho por Dios al igual que toda aquella gente de Nínive. ¿Y tú? ¿Actuarás igual que yo cuando Dios te encomiende una misión, o harás lo que yo debía haber hecho desde el comienzo? Yo soy Jonás,
y dejo en tus manos esa decisión. Así como Jonás predicó a una ciudad perdida y malvada en sus tiempos, es el mensaje que se repite en este tiempo, ya que el fin de la era se acerca, y la maldad se desborda por todas partes. Este pueblo se arrepintió de sus pecados, y se apartó de su maldad, alcanzando así, el perdón y salvación de sus vidas. Sin embargo, años más tarde volvió a su maldad y pecado, siendo destruida definitivamente, y borrada de la tierra. Hoy, la maldad ha alcanzado al hombre, y la ira de Dios está por derramarse sobre la tierra. El fin se acerca, Dios te dice hoy, apártate de tu maldad, cree en el Hijo de Dios como tu Señor y Salvador, confiesa tu pecado y arrepiéntete, porque he aquí vengo, a pagar a cada uno según sus obras. Si te gustó esta historia, recuerda darme un like y suscribirte a mi canal, para que juntos exploremos los secretos de la enorme sabiduría de Dios en su palabra, y comprendamos cómo sus tiempos y sus juicios son perfectos por toda la eternidad. Hasta la próxima.